Y vamos a partir haciéndonos cargo de un tema que es súper importante, aunque usted no lo crea, usted de pronto le pasa como nos ha pasado a todos, que decimos la inteligencia artificial no, todavía es tan lejana. ¿Te acuerdas cuando uno veía esas películas de ciencia ficción y se imaginaba que esto venía, no sé, en un par de siglos más exactamente? No, pues hoy la inteligencia artificial está más cerca de lo que usted cree, está súper presente en la cotidianeidad. De hecho, probablemente el dispositivo móvil que tenga en sus manos tenga inteligencia artificial, o al menos para allá va, porque nos acompaña en el día a día, nos ayuda, es una herramienta útil, pero hay que saber usarla y hay que además legislar respecto a su uso. Por eso quisimos hoy día partir el programa haciéndonos cargo de este tema, pues se presentó efectivamente una política de inteligencia artificial y está con nosotros la ministra de Tecnología, de Ciencia, de Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, ministra, buen día. Gracias por estar acá. Muy buenos días, Sandra, Cristian, muchas gracias por la invitación. Ministra, primero, ¿cuál es el desafío más grande de hacerse cargo de una política que tiene que ver con la inteligencia artificial que está evolucionando en cada minuto? Bueno, yo diría que ese es el mayor desafío, avanzar en políticas públicas en cosas que son tan dinámicas como la tecnología, es algo que por supuesto nos entusiasma mucho, pero que es complejo de hacer y que fue parte de los desafíos que tuvimos en la actualización de esta política. Y en ese mismo sentido, ministra, estaba viendo, por ejemplo, esto de, no sé si adelantarse, ¿no? Pero de tomar todas las medidas o seguir más bien el transcurso de los tiempos para que no de pronto no ocurra como quizás pasó en algunas otras tecnologías. Esto es un trabajo que se viene manejando hace mucho tiempo y es algo que puede ir cambiando día a día. ¿Qué desafío les presenta precisamente esta misma dinámica, no? Así es, yo siempre doy este ejemplo, pero cuando apareció Internet, nosotros como país tuvimos que sentarnos y esperar a que llegara y a partir de ahí aprender a cómo se usaba y a partir de ahí aprender a cómo lo regulábamos. Claro. Pero con la inteligencia artificial ha sido muy distinto. Chile ha hecho una apuesta de muchos años de generar capacidades en materia digital. Somos un hub de desarrollo digital ya hace bastante tiempo, tenemos data center, buena conectividad y además hemos formado a mucha gente en estas materias, tenemos muy buenos investigadores, ingenieros en datos, ingenieros en computación y así sucesivamente. Entonces, cuando la inteligencia artificial explotó, se hizo súper famosa, digamos, a partir del ChatGPT y de todo lo que ocurrió el año pasado, nosotros teníamos muchas capacidades en Chile. De partida teníamos una política que se había redactado durante el gobierno anterior, teníamos centros de investigación, empresas utilizando la herramienta y por lo tanto esto que es el desafío principal, que es cómo se generan políticas públicas en temas tan cambiantes, lo pudimos abordar no desde la intuición, sino que desde un conocimiento sólido y robusto que está instalado en nuestro país. Y como conclusión o como resultado de ese esfuerzo colectivo, hoy día Chile lidera en el ámbito internacional no solo lo regulatorio, sino que también en materia de políticas para el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Y es algo que vemos en todos los foros internacionales y que abre muchas oportunidades no solo para la ciencia de nuestro país, sino que también para nuestra industria. Ministra, ahí usted tocó un punto que es fundamental, me parece, que es el de la educación. Y no solamente educar a personas que van a ser los profesionales a cargo, digamos, de las grandes políticas que tienen que ver con la inteligencia artificial o con la gran implementación, sino que también con la ciudadanía en general, ¿no? Tengo entendido que dentro de esta política hay un énfasis en aquello, porque ya tenemos una brecha digital importante, quedó súper de manifiesto en la pandemia, sigue siendo una de las tantas brechas que existen en Chile precisamente por el nivel de desigualdad, por las dificultades geográficas y un largo etcétera, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de que esa educación respecto a la inteligencia artificial pueda llegar? No sé, probablemente uno se hace la caricatura y muy discriminatoria incluso, pero pensamos, pero ¿cómo alguien a lo mejor de una isla en el sur de Chile va a tener idea de lo que es la inteligencia artificial? Bueno, y eso es uno de los énfasis que tiene la actualización de la política. La política tiene además un plan de acción que son todas estas medidas que los ministerios se comprometen a realizar. Hay 14 ministerios que están involucrados y uno de los componentes o de los énfasis importantes es en educación, pero en educación no solo respecto de inteligencia artificial y de cómo programar, por ejemplo, sino que educación desde la primera infancia hasta los adultos mayores, sobre todo destinado a entender, como a generar el pensamiento crítico y aprender a utilizar esta herramienta. No necesitamos que todos sean expertos en inteligencia artificial ni que sepan programar. Lo que necesitamos es que las personas que se enfrentan a esta herramienta o que la utilizan entiendan qué es y se empoderen en su utilización.
las tecnologías son, bueno, cada vez más impactantes y cada vez más poderosas, pero no se nos tiene que olvidar nunca que son una herramienta al servicio de las personas. Exacto. Y por lo tanto, ese ejercicio de generar conciencia se hace desde la educación, pero se hace también desde otras herramientas. Y esto es importante a propósito de la ley que vamos a presentar en los próximos días. Una de las cosas que a uno se le olvida, y lo mencionaban ustedes en su introducción, es que la inteligencia artificial está en todas partes. Tomamos el teléfono y vemos cuál es el mejor camino para llegar a una dirección, y hay inteligencia artificial detrás de eso. O prendemos la tele y queremos decidir qué serie vamos a ver, hay inteligencia artificial detrás de eso. Pero también la hay en los procesos de diagnóstico de salud, en la forma en cómo asignamos beneficios sociales, en materia de justicia. Entonces, el que exista conciencia, transparencia e información a los ciudadanos y ciudadanas de que están enfrentados a una inteligencia artificial o que la inteligencia artificial es parte del proceso en el que están involucrados es fundamental, porque es la otra cara de la educación, es la cara del empoderamiento, el decir, miren, aquí hay una tecnología, pero eso no tiene que de ninguna manera afectar sus derechos, de ninguna manera afectar su libertad, de ninguna manera afectar la forma en cómo ejercen su libertad de expresión o cómo desarrollan su salud física o mental. Y además lo que usted dice, ministra, de sacar ciertos mitos, ¿no? Es como que esto fuera nuevo y en realidad está aquí hace mucho rato y también una mirada que tiende como a demonizar de pronto la inteligencia artificial u otros elementos cuando en realidad tiene una cantidad de fortalezas y oportunidades que no tenemos dimensión. Y eso lo digo como algo positivo, que no tiene una dimensión todavía muy clara. Hace mucho tiempo, y de hecho cuando miramos el nivel de penetración en nuestro país, sabemos que hay más de 100 casos de uso de inteligencia artificial en el sector público, desde la Contraloría General de la República, que la utiliza en temas de fiscalización, la Fiscalía, que tiene el famoso Fiscal Heredia, que es una herramienta de inteligencia artificial que ayuda con las investigaciones de los delitos, en el IPS para predecir qué personas es probable que no cobren sus beneficios sociales y así poder ir a identificarlas y a buscarlas, en salud, en la Municipalidad de Renca, que tiene un chatbot que ayuda a orientar a los vecinos y así sucesivamente. Y en el sector privado vemos que alrededor del 30% de las empresas ya están incorporando inteligencia artificial en sus procesos. Entonces, claro, nos quedamos con la película fantástica, media distópica, de que viene un robot y nos va a invadir, cuando en realidad se trata de una herramienta tecnológica que es esencial para aumentar la productividad, que permite acelerar procesos de diagnóstico, que permite, en fin, hacer una serie de cosas que bien orientada y con las reglas claras respecto a la transparencia, de la seguridad, puede ser un tremendo aporte al desarrollo en los ámbitos más variados posibles. Aquí inteligencia artificial podemos encontrar en todos los ámbitos del quehacer. Yo quiero un robot que me haga el aseo, ministra, pero bueno. Bueno, hay una aspiradora robot. Sí, fantástica, es fantástica. Oiga, ministra, usted hablaba de la legislación, de la ley que tienen que mandar en los próximos días. Ahí también hay un punto relevante, porque con el ciberespacio en general nos quedan de pronto muchos vacíos. Como esto es tan dinámico, como usted decía al principio, constantemente evoluciona, hay harto riesgo respecto de los delitos que se pueden cometer, porque efectivamente hay una herramienta que nos puede ayudar y facilitar la vida en muchos aspectos de la inteligencia artificial, pero también se presta para cometer muchos delitos y ya hay varias alertas, incluso aquí a nivel local, pero a nivel internacional. Solo por poner un ejemplo, la alerta que han puesto los creadores, ¿no? Los actores, actrices, guionistas respecto a cómo se pueden utilizar sus voces, utilizar sus rostros y crear a partir de ellos o utilizar su imagen, y eso puede usarse para infinidad de delitos. Así es, y aquí yo quiero destacar con mucho énfasis el trabajo que se ha hecho desde el propio Parlamento. El año pasado, liderado por la senadora Rincón, en la Comisión de Desafíos Futuros del Senado se convocaron a 5 mesas de trabajo con más de 100 expertos que elaboraron, no solo llevaron la discusión, sino que elaboraron muchas propuestas en torno a cómo avanzar en regular la inteligencia artificial. Lo propio ha ocurrido en la Comisión de Ciencia de la Cámara, donde durante el año pasado tuvimos expertos yendo a presentar a propósito de un proyecto de ley del diputado Lago Marcino durante varias sesiones cómo avanzar en materia de regulación. Y lo menciono porque cuando se trata de regular tecnologías, es muy importante tener la sensibilidad y el detalle de cuál es la percepción ciudadana también. No se trata solo de lo que dicen los expertos, sino que también de cuáles son las expectativas, los temores, las esperanzas de los ciudadanos y ciudadanas. Y ese trabajo que se desarrolló en el Congreso fue uno que nosotros tomamos y que funcionó, sirvió mucho de antecedente al proyecto de ley que redactamos.
que es un proyecto de ley que lo que hace es, de partida, mirando modelos internacionales, nos ayuda a clasificar los usos de la inteligencia artificial entre aquellos que no presentan ningún riesgo, el que te recomienda película, o aquellos que simplemente generan un riesgo inaceptable, como por ejemplo el uso de inteligencia artificial para generar video o imágenes de niños y niñas con connotación sexual, ¿verdad? Exacto. Que sabemos que eso no hay, bajo ninguna circunstancia eso debiese ser tolerado por nuestra sociedad. Entonces, lo que se genera en el fondo no es una regulación de la tecnología, sino que es una regulación de cómo esa tecnología se usa, y dependiendo del uso al que se le da, se determina si es que es bajo riesgo o alto riesgo, y de eso se derivan muchas obligaciones. Ese trabajo que nos tuvo ocupados, yo diría, durante el último año, es el que se concreta ahora en un proyecto de ley y que creemos nos da este marco. Todavía queda mucho por seguir regulando, lo que ustedes mencionaban en materia de derecho a autor, por ejemplo. Son discusiones que todavía están abiertas, o cómo esto se aplica en materia de defensa nacional, por ejemplo, son discusiones aún abiertas. Pero sí necesitábamos un marco inicial que nos diera como los pilares sobre los cuales vamos construyendo estas otras regulaciones, y eso es lo que como Ejecutivo elaboramos y estamos ahí ingresando al Congreso en los próximos días. Ministra, con el uso de la inteligencia artificial hay mayor posibilidad de alguna manera, ¿no?, cubrirse también de otros posibles delitos. Yo sé que parece un poco contradictorio porque uno queda vulnerable ante ciertas estafas y delitos, pero también si se utilizan bien las herramientas, si hay formación, si es que vienen, no sé, especialistas de otros países incluso a enseñarnos y a guiarnos, a orientarnos en esa formación que usted decía, nos servirá para que no tengamos que estar escuchando estas cosas de que no, que hackearon no sé qué cosa, o que no, que se robaron la red de tal otra. Por supuesto, y de hecho, no solo con los delitos, sino que con temas que están hoy día tan en la contingencia como la desinformación. Nosotros tuvimos, a propósito del Día de la Libertad de Prensa, ¿verdad? Sí. Tuvimos el año pasado una comisión de expertos en materia de desinformación, y uno de los capítulos que elaboró esta comisión tenía que ver precisamente con el uso de inteligencia artificial y desinformación. Y lo que los expertos nos dijeron, con mucha sabiduría, creo yo, es que la inteligencia artificial puede ser una tremenda herramienta a la hora de desinformar, pero es además una muy buena herramienta a la hora de combatir la desinformación. Y doy esto de ejemplo porque las tecnologías siempre pueden ser utilizadas para bien o para mal. Sí, pues. Todos vimos Oppenheimer y todos tuvimos esa reflexión. El que se utilicen de una manera u otra depende en parte de la capacidad que tienen los gobiernos de regular, que es algo donde estamos avanzando nosotros, y en segundo lugar de la capacidad que tienen las personas de discernir y de empoderarse y de aplicar el pensamiento crítico a la hora de enfrentarse a esas tecnologías. Y eso se genera esencialmente con educación, que es uno de los pilares de la política. Bueno, son desafíos súper relevantes los que tenemos por delante, ministra. Vamos a tener que ir actualizándonos. ¿Hay fecha ya para la presentación de la ley? Probablemente la próxima semana. Como este es un tema transversal, firman muchos de los ministros y ministras, así que anda por ahí el proyecto circulando por el Centro Santiago recolectando firmas. Está en gira. Exacto. Está en gira, exacto. Bueno, vamos a tener que seguir estando atentos entonces para conocer lo que pasa con los avances, pero también para ir actualizándonos desde ya respecto a la inteligencia artificial, que a lo mejor algunos la vemos un poquito más lejana, otros un poquito más cercana, pero que sí o sí está en la cotidianidad y cada día lo va a estar más. Ministra de la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, Aysén Echeverry, muchísimas gracias por haber estado en el Ciudadano ADN. Gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, adiós. No te pierdas todo lo que